Buenos días. En este domingo nuevamente quiero saludarles a cada uno de ustedes. Todavía estamos en medio de una situación no tan agradable, una situación donde a veces casi sentimos que tenemos que escondernos unos de los otros. No podemos vernos, no podemos abrazarnos, pero como iglesia del Señor tenemos la oportunidad de escuchar la palabra. Y miren, la Biblia es el manual para nuestra vida espiritual, para encontrar una relación auténtica, genuina, verdadera con nuestro Dios. Él nos ayuda a vivir nuestra vida correcta y rectamente. Y por eso es tan importante que le demos lugar, ojalá todos los días, de guardar esta palabra, no en un estante por ahí, sino en nuestro corazón. La Biblia dice que debemos de guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Y esto vamos a hacer hoy. Vamos a dedicar un tiempo para que podamos guardar las verdades eternas de Dios en nuestra vida. Yo quiero empezar en estos domingos venideros a hablar un poco sobre la vida de Taré. Pero hoy yo no quiero hablar sobre la vida de Abraham. Y hoy no quiero hablar de Abraham, sino quiero hablar de Taré. Taré era el papá de Abraham. Muchos cristianos no saben de Taré. Y la Biblia habla, por lo menos en 3 ocasiones, habla del papá de Abraham. Y es bueno que nosotros nos enteremos porque se esconde en esa vida. En pocos versículos descrito en la Biblia se esconde una vida que empezó bien, mas terminó más bien a medias, más bien trágicamente. Hoy vamos a mirar y yo les quiero invitar a acompañarme a leer algo de la historia de Taré. La encontramos en Génesis 11, en el primer libro de la Biblia. Génesis 11, el primer libro de la Biblia, en el versículo 27. Dice la Biblia: estos son los descendientes de Taré, que fue el padre de Abraham, Nacor y Harán. Harán, el padre de Lot, murió en Ur de los Caldeos, antes que su padre Taré. Murió en el mismo lugar donde había nacido. Abraham se casó con Sarai y Nacor se casó con Milca, que era hija de Harán y hermana de Isca. Sarai no podía tener hijos porque era estéril. Taré salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán y se llevó con él a su hijo Abraham, a su nieto Lot y a su nuera Sarai. Sin embargo, cuando llegaron a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir allí. Y Taré murió en Harán a la edad de 205 años. ¿Qué tal, Taré? Es interesante la historia de Taré. Interesante en primer lugar porque poco sabemos de él y poco nos interesamos por él. Pero la Biblia nos cuenta que
Tare realmente fue escogido por Dios para ser el protagonista de ser el padre de la fe, que después Abraham llegó a ser. Era escogido de Dios para llegar de la tierra de Ur de los Caldeos, donde él vivía con su familia. Era escogido para que él fuera el protagonista para empezar una nueva era, la era de la fe, empezando con él, llegando a la tierra Canaán, escogida por Dios. Y la triste verdad es que él fracasó en el intento. Y Dios, eso vamos a ver después, le tocó acudir al plan B. Y Abraham era el plan B. Pero originalmente nosotros nos enteramos que fue Taré que recibió el mensaje. Taré que se convirtió a Dios. Escuchó su voz y tuvo un encuentro con Dios. Y de eso vamos a mirar hoy. Lo primero, vamos a ver que Taré, antes de conocer a Dios, vivía una vida en la ignorancia, en la vida del error, una vida de pronto en el pecado, una vida alejada de Dios. Y en Josué, y Josué mismo lo cuenta en Josué 24, él dice sobre ellos, dice, antiguamente, Josué 24, versículo 2, esto dice el Señor y Dios de Israel, antiguamente, Taré y sus hijos Abraham y Nacor, antepasados de ustedes, vivían a orillas del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Es decir, Taré era pagano, Abraham era pagano, Nacor era pagano, Aram era pagano. Y la Biblia dice que Taré tuvo 3 hijos. Primero, Abraham. El segundo, Nacor. Y el tercero, Aram. Y los 3 hijos. Y la Biblia dice que lo leímos en Génesis 12, que uno de los hijos, tal vez el menor, Aram, se murió en Ur de los Caldeos, antes de su padre Aram, mejor dicho, cuando vivían en Ur de los Caldeos. Ellos vivieron en una ciudad donde el Tigris y el Éufrates se reúnen, dos de los grandes ríos del mundo, y los que conocen más que yo dicen que en esa región se sospecha que era el paraíso antiguamente. Y Taré vivía allá, una región muy, muy fértil, muy bendecida por Dios. Hoy es más bien desértica, pero en ese tiempo era muy, muy fértil. Había mucho ganado, había mucha prosperidad, había las primeras ciudades del mundo. Ur de los Caldeos era una de esas ciudades, y ahí vivía Taré. La Biblia dice que adoraban a los ídolos, no sabían nada de Dios, ni servían a Dios. Ya las historias de Noé se había perdido, se había olvidado, se alejaron, estaban adorando, que no se sabe si el sol y la luna, las estrellas, pero nada de Dios.
tenían ídolos como sus dioses. Y de Dios nada de nada. Pero en medio de esa ignorancia, en medio de ese error, en medio de estar apartado del Dios verdadero, el Señor de verdad, nuestro Dios, tuvo un encuentro con Él. No sabemos los detalles. Yo a veces pienso que tal vez fue a causa de la muerte de uno de sus 3 hijos, Arán. Tal vez por eso, eso es una suposición mía, tal vez por eso Taré empezó a buscar a Dios. Sabemos que tuvo un encuentro con Dios. Y Dios empezó a tomar los controles de su vida. Había un encuentro con Dios, posiblemente por una situación difícil, porque muchos de nosotros que somos cristianos conocemos al Señor porque tuvimos unas experiencias a veces no tan agradables. Y esas experiencias nos empujaron a buscar a Dios. Y si tú de pronto te encuentras en una situación de adversidad, de problemas, de fracaso, de pecado, de error, de ignorancia espiritual, Dios te está llamando, como llamó a Taré. Y claro, la Biblia dice que venid a mí, el Señor Jesucristo le dice, venid a mí. Y encuentran descanso para vuestras almas. En medio de la adversidad, en medio del cansancio de la vida, podemos acudir a Dios y Él empieza a trabajar en nuestra vida. Y podemos empezar a ver un cambio en nuestra vida. Mire lo que dice en Hechos 3, sobre este tema. El libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, Hechos 3, versículo 19, si mal no estoy, dice, y aquí el apóstol Pedro, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Esto es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Primero, que nos arrepintamos de todo lo que quedó atrás. Y segundo, que nos convertamos. Las dos cosas tienen una diferencia. Cuando yo me arrepiento, yo decido no volver a cometer lo que ya cometí. Tanto cristianos como personas que no están comprometidos con Dios, debemos de arrepentirnos de nuestros pecados y no volverlos a cometer. Y la Biblia dice, si hacemos eso, la sangre de Cristo nos lava de todos nuestros pecados. Y después dice que convertirnos quiere decir que Dios nos coge de materia prima y hace algo nuevo. Como cuando usted coge el solo chasis de un carro, y ahí monta un nuevo motor, nuevos frenos, nueva cabina, todo nuevo. Solamente el armazón del chasis queda de pronto intacto. Pero sobre ese armazón, Dios construye algo perfectamente nuevo, último modelo. Eso es convertirse, dar un cambio de 180 grados. 180 grados. Esto es importante porque
un hermano, y siempre tengo que reírme un poco cuando menciono eso, es que un hermano una vez pasó al púlpito durante un tiempo cuando se les invitó a dar testimonio de su conversión a las personas, y él dijo: hermanos, Cristo me salvó, y desde que yo experimenté la nueva vida en Cristo, mi vida dio un cambio. Experimenté un cambio de 360 grados. Y algunos de los hermanos, la mayoría, tengo que admitir, dijeron: ¡ay, gloria a Dios, gloria a Dios! Y otros que eran como pensativos. A ver, y sacaron un poco geometría de sus años de bachillerato. Y se dieron cuenta es que si dio un cambio de 360 grados, estaba otra vez donde estaba. Y algunas personas hacen eso, dan un cambio de 360 grados, pero conversión significa un cambio radical, un cambio de dirección, un cambio pero de 180 grados. No de 90 grados, de 180 grados. Es decir, empezar a transitar en la dirección opuesta a la que hemos venido caminando. Esto es conversión. Cuando Cristo ya toma el control de nuestra vida. Ahora, Taré experimentó esto. Él llegó a Cristo y su vida empezó a caminar de otra manera. Él se arrepintió, se convirtió, como dice en Hechos, para que sean borrados vuestros pecados. Toda su vida con los ídolos, adorando dioses falsos, como dice Josué, y lo hemos leído, eso quedó atrás. Y Dios le dio instrucciones. Dios dijo: te voy a sacar de aquí. Va a haber un cambio de 180 grados. Lo que has hecho hasta ahora ya no. Y además, voy a hacer cosas grandes contigo. Te voy a llevar a la tierra prometida. Te voy a llevar a Canaán. Eso, la Biblia dice eso. Miren, él dice que Taré salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. ¿Cuál era la meta que Dios le había puesto? La tierra de Canaán, ¿cierto? Eran cientos de kilómetros con sus ganados, porque Taré resulta que era un tipo bastante rico. Era rico, tenía mucho ganado, tenía esclavos, tenía lo normal en ese tiempo. Y muchas personas. Pero significaba, en primer lugar, separación. Porque, miren ustedes, una cosa triste. Vemos después que llegaron a Harán, y uno de los hijos no llegó con Taré. Se quedó en Ur de los Caldeos. Se le separó la familia. Y eso es una de las cosas que puede pasar cuando servimos a Dios y decidimos convertirnos a Dios, que alguien de pronto de nuestra familia dice: no, yo no me meto en ese cuento. Yo a esto no le jalo. Eso pasó con Nacor. Él nunca llegó a la tierra de Canaán. Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia en Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice que cuando confesamos nuestros pecados, las cosas empiezan a cambiar. 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se aparta alcanzará misericordia.
Taré se apartó de su vida pecaminosa, dejó Ur de los Caldeos con todos sus dioses, con sus amigos de antes, de su vieja vida, los dejó atrás y empezó una nueva ruta. Un cambio de 180 grados. En Santiago 1:21, Santiago 1:21, mire lo que dice. Dice el apóstol aquí, por lo cual echando fuera, desechando toda la inmundicia y abundancia de malicia, recibid la mansedumbre, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Taré le dijo chao. Se despidió de sus amigos, de su vieja vida, de su vida pecaminosa, de la adoración a los dioses falsos, en camino a la tierra de Canaán. Y la Biblia dice que llegaron a Harán. Eso tenían que subir por toda la orilla del río Éufrates, y donde el río Éufrates ya empieza a ser más angosto, donde se dividen los caminos. Un camino va lo que hoy es Turquía, y el otro camino de caravana iba hacia Egipto, hacia el sur, y atravesaba montañas, era más difícil. Entonces allá Taré se quedó con sus ganados a descansar. Pero resulta que como que le gustó. Era tierra muy fértil allá, se compró su finca allá, su hacienda, y últimamente quedaron todos allá. Y pasaron muchos años, pasaron años y años. Abraham se había casado hace mucho tiempo con una muchacha muy bonita, tan bonita que hasta la llamaban princesita. Y tal vez era una princesa, uno no sabe. Pero Sarai era una reina de belleza. Pero no podía tener hijos. Pero ellos vivieron allá administrando esa hacienda y estaban bien. Y la Biblia dice que, y eso es trágico. Miren, esto es trágico de la vida de Taré. Versículo 31. Taré salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y se llevó con él a su hijo Abraham, a su nieto Lot. Recuerden que Lot era el nieto de Taré, era huérfano porque su papá había muerto en Ur de los Caldeos, y su nuera Sarai. Recuerden que Nacor, el otro hijo, se quedó allá con la finca o lo que tenían, pero él no quería. Y en nuestro caso también puede implicar nuestra conversión, que algunas personas no nos acompañan cuando Dios nos llama. Y sin embargo, cuando llegaron a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir allí. ¿A dónde tenían que ir? A la tierra prometida, donde Dios los quería mandar, y nunca llegaron allá. Se quedaron a vivir allí, en Harán. Dejaron de caminar, la caravana paró, empezaron a hacer sus casas, sus ranchos, para ellos mismos, su hacienda, y ordeñar sus vacas, engordar sus animales, buscar su economía allá, y comprar y vender. Y la Biblia dice y esto es lo trágico, y Taré murió en Harán
Bueno, hasta aquí. Taré murió en Harán. ¿Dónde tenía Dios destinado que Harán muriera? En Canaán. Pero murió en Harán. No llegó nunca allá donde Dios tenía destinado que él fuera allá, que él fuera el papá del pueblo de Israel, que él fuera el padre de la fe. Todo eso nunca se materializó. No llegó. Y no alcanzó la meta. Abandonó la maratón de la fe, digo yo. Abandonó la maratón de la fe. Es que nuestra vida es como una maratón. Pero Taré, en la mitad de la carrera, tiró la toalla, como decimos, y dijo, no más, hasta ahí. Segunda de Timoteo 4:7. Y con eso voy a terminar. Dice, 4:7. Dice Pablo, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He peleado la buena batalla, he seguido caminando detrás de la meta, tener la meta en la mirada. He acabado la carrera, la maratón de la fe, y he guardado la fe. No he abandonado la carrera. Infortunadamente, trágicamente, Taré, el padre de Abraham, destinado a ser el padre de la fe, destinado a ser el padre del pueblo de Israel, numeroso como las estrellas del cielo, sacó la mano, como decimos, tiró la toalla en la mitad de la carrera. Que Dios nos ayude a no hacer lo mismo. Que Dios nos ayude a hacer como Abraham. De Abraham vamos a mirar después qué pasó. Porque Dios tuvo que recurrir al plan B. De eso hablamos después. Que Dios les bendiga y nos saca adelante con fe. Amén. Yo quiero invitarles a acompañarme a orar. Yo quiero orar por cada uno de ustedes, porque el interés de Dios y también mi interés es que todos lleguemos a la meta que Dios nos ha puesto. Vamos a orar juntos y pidamos a Dios que nos ayude a persistir hasta llegar al lugar que Él nos tiene, a la tierra de Canaán espiritual. Señor, muchas gracias por este tiempo en esta mañana que pasamos juntos con tu palabra. Yo te quiero pedir, Señor, que tú nos ayudes para que nosotros meditemos en lo que va nuestra vida. Queremos, Señor, no correr en vano. No queremos parar en la mitad de la carrera. En esa maratón de la vida queremos tener éxito. Queremos llegar a la meta, queremos tener éxito, queremos llegar al destino que tú nos has puesto. Y te pedimos, Señor, que por tu Espíritu Santo tú empieces a enderezar nuestro camino y nos empieces a concientizar que nuestra meta tiene que ser tu meta y que sigamos corriendo y que sigamos peleando esa batalla, esa carrera de la fe, esa maratón de la vida. Y tú has prometido acompañarnos y darnos tus fuerzas para llegar allí, en tu poder. Amén. Amén.